Bienvenidos a The Political Room. En el episodio de hoy vamos a tratar una guerra que parece ya estancada o que se le ha puesto fin, más en concreto el 21 de octubre cuando se firma la paz, pero que sin embargo hemos de tener en cuenta que las principales fuerzas que han conformado este conflicto armado no han sido tanto las del interior de Libia, es decir, las fuerzas locales, sino actores estatales extranjeros. Así que vamos a analizarlos, vamos a ver qué papel tuvieron en esta guerra y de este modo podremos ver o podremos tratar de dilucidar qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Antes de entrar en materia de este vídeo, me gustaría comentar que me estoy basando en un artículo que escribí recientemente para el último número de la revista Ejércitos, más en concreto para el especial Oriente Medio. Así que nada, os animo a suscribiros a la revista Ejércitos y a leer ese especial que está lleno de artículos muy interesantes. Así que vamos allá. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que la guerra de Libia se ha convertido en el escenario donde diversas potencias regionales, como Arabia Saudí, Turquía, etc., intentan luchar por aumentar su influencia o defender sus intereses en el exterior. Esto ocurrió tibiamente en los primeros momentos de la revolución de 2011 contra el exdictador y ya fallecido Gaddafi. Y a pesar de las continuas interferencias a lo largo de las guerras civiles, ha sido en 2019 cuando estas rivalidades entre estas potencias que estamos comentando han llegado a su cenit. A continuación veremos qué peculiaridades han aportado tanto los actores implicados en el conflicto y cuáles han sido estos. Una de las principales peculiaridades o factores que han condicionado la intervención de los actores estatales en la guerra de Libia ha sido las restricciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los países no pueden apoyar a sus respectivos aliados con armamento, ni mucho menos realizar ataques militares debido a estas restricciones. Así que han tenido que optar por unas intervenciones de manera más o menos encubierta, pudiendo negar plausiblemente unas veces y otras de manera bastante menos implausible, pues estas intervenciones. El único que lo reconoce abiertamente, estas intervenciones, es Turquía, a finales de 2020, aunque no siempre ha sido así, ni tampoco en todas las ocasiones. Al fin y al cabo, el violar estas restricciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, pues pueden llegar a tener consecuencias. En primer lugar, vamos a ver al bloque que apoya al gobierno del GNA, el gobierno que reside en Trípoli. En primer lugar, hablaríamos de Qatar, que forma un bloque junto a Turquía y que actúa de multiplicador de fuerzas gracias a sus recursos económicos, apoyando la política expansionista que de otra manera no se podría permitir Erdogan. En un principio, Qatar apoyó a los rebeldes islamistas en la revolución contra Gaddafi, pero muchos de ellos fueron derrotados por el ELNA, que es el ejército del gobierno basado en Tobruk, en 2014, cuando se produjo la toma de Bengasi. Por lo tanto, su función se limita a apoyar la campaña turca en Libia y prestar apoyo financiero a las milicias a las que se enfrenta el ELNA. A continuación, como hemos visto, pues iría Turquía, que es la segunda pieza de este bloque y es la más importante. La política exterior turca se ha vuelto más agresiva desde que Erdogan asumiera el poder, en especial tras el golpe de Estado de 2016, ya que, tras la purga, quitó todas las fuerzas, todas las resistencias que habían dentro del seno de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, y por fin pudo embarcarse en todas las operaciones militares en el exterior en búsqueda de ese aumento de estatus como potencia, de influencia, de promoción del islamismo y de apoyo a los hermanos musulmanes. En esta estrategia, Libia es una pieza clave. ¿Por qué? Pues porque es un apoyo de sus ambiciones como hub gasístico en el Mediterráneo Oriental. Cuenta con 20.000 millones de dólares de contratos congelados y ha estado apoyando a las facciones islamistas del país. Además, lucha para evitar verse superada por sus rivales, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. A continuación vamos a poner el foco de atención en los aliados del Ejército Nacional Libio, o ELNA, y el gobierno de Tobruk, que es un conjunto de países con intereses que no siempre coinciden, pero que tienen en común su apoyo a lo que podríamos denominar el este de Libia,
frente al oeste, representado por el gobierno de Trípoli, es decir, el GNA. En primer lugar, veríamos en este bloque a Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los apoyos principales del LNA y de este gobierno de Tobruk, ya que ha coincidido desde el principio con sus objetivos. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos se haya embarcado, sobre todo tras las primaveras árabes, en una lucha contra el islamismo y su propagación, en especial el representado por los hermanos musulmanes. En consecuencia, desde el comienzo de la rebelión contra Gaddafi, apoyó a facciones seculares o más moderadas. El aumento de las tensiones contra el eje Qatar-Turquía, que son promotores de este islamismo y de los hermanos musulmanes, lleva esta rivalidad a diferentes teatros de operaciones, no solamente aquí en Libia, sino también en otras regiones. El siguiente actor estatal regional de gran importancia es Egipto. ¿Y cómo no iba a ser Egipto, teniendo en cuenta que tiene 1.100 kilómetros de frontera más que permeable con Libia? Además, la inestabilidad y la inseguridad que hay en Libia penetra con facilidad en Egipto, por ejemplo, a través del terrorismo. Además, también existen incentivos económicos para recuperar las condiciones previas a la primavera árabe, por ejemplo, el petróleo subsidiado que tenía acordado con Gaddafi y cuenta con Libia como una fuente de empleo para los egipcios y de remesas de capital para Egipto, cosa pues que se perdió con el derrocamiento de Gaddafi. Por supuesto, esto es aplicable a todos los países intervinientes y teniendo en cuenta el gran potencial económico de Libia y los jugosos que pueden ser los contratos que se adopten para su reconstrucción, pues es normal que haya un interés de interferencia y de influencia en esta guerra. Por último, y a pesar de su gran relevancia regional, como es la de Arabia Saudí, su intervención ha sido bastante limitada y se ha restringido sobre todo a la guerra informativa y a intentar influir a través de las milicias vinculadas al madjalismo, que es una corriente dentro del salafismo. Los motivos para intervenir de Arabia Saudí pues es intentar compensar la influencia que tiene Qatar y Turquía dentro de esta guerra. Podríamos mencionar también Argelia o Túnez, pero sin embargo han tenido un papel muy limitado, así que vamos a saltarnos y ir ya a otros actores de fuera de la región. En primer lugar, Rusia, por su propio peso específico y por su amplia e intensa intervención en la guerra. Este país ha coqueteado con ambos bandos, invitando incluso a una delegación del GNA a la primera cumbre África-Rusia en octubre de 2019. Esto es debido a que en Rusia hay dos facciones dentro del Kremlin que apoyan a dos bandos, uno al GNA y otro al LNA. Si bien es cierto que había prevalecido siempre la del LNA, Rusia mantenía contactos con todas las partes implicadas, incluso con la del hijo de Gaddafi. Fue a finales de 2019 cuando Rusia ha iniciado su apoyo militar al LNA de forma explícita, recrudeciendo por completo las relaciones con el GNA. El interés principal de Rusia en Libia pasa por mejorar su estatus internacional a través de la influencia, situándose como un actor clave en la guerra que afecta al Sahel, norte de África, Oriente Medio y Europa. Además, numerosos países se juegan bastante sobre el terreno. En consecuencia, monopolizar un conflicto como este era importante para Rusia. Y esto, unido a los hidrocarburos y a la posible reconstrucción, son grandes incentivos para intervenir, intentando recuperar los multimillonarios contratos que mantenía con Gaddafi y que perdió tras el derrocamiento de este. En segundo lugar tendríamos a Francia. Para Francia, Libia es un país clave dentro de la arquitectura de seguridad que está estableciendo en el Sahel. Tanto es así que la guerra civil de Libia fue uno de los principales factores que propiciaron la situación actual en Mali y su extensión por toda la franja. Esta región de tradicional influencia francesa es de gran preocupación para el Estado galo. Por supuesto, poder desplazar a Italia de Libia es otro buen incentivo. Francia adoptó una política en Libia que se centró en la lucha contra el terrorismo, en primer lugar, y como resultado se volvió cada vez más dependiente del LNA, bando que sus continuas campañas contra los distintos grupos terroristas o islamistas consiguió ganar apoyos internacionales de esta manera, además de Francia, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. En último lugar, tenemos a Italia, que intervino directamente en Libia para mitigar la crisis migratoria que comenzó en 2015,
apoyando a las milicias de Trípoli afiliadas nominalmente al GNA. Pero sin lugar a dudas, el principal factor que mueve a Italia a verse implicada en el conflicto y apoyar al GNA son los hidrocarburos. En particular, la empresa Eni, la que mayores beneficios genera en Italia. Y aun siendo privada, es controlada de facto por el Estado, que cuenta con un 30% de las participaciones. Además, la producción de hidrocarburos en Libia es una parte importante del total de Eni. A esto hay que añadirle que gran parte de los campos de donde los extrae están al oeste del país, lo cual ha hecho a Italia mantener unas relaciones cordiales con el GNA para poder asegurar este suministro. En virtud de lo anterior, cualquier ataque a la capacidad de producción petrolífera ha sido vista con gran desagrado por parte de Italia, así que es normal pues, que las reacciones entre Italia y el LNA pues, no hayan sido lo cordiales que deberían de ser. Estamos llegando ya al final del vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido para comprender mejor lo que ha pasado en esta guerra, que han habido muchos actores implicados, cada uno con sus propios intereses, con su propia estrategia, y lo cual ha hecho que sea bastante más difícil pues, llegar a la paz que por fin se ha llegado, aunque veremos cuánto dura. Así que nada, solamente me queda pediros que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales, que lo recomendéis, que os suscribáis al canal y poco más. Un fuerte abrazo a todos y hasta otra.